Summa Daemoniaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas, José Antonio Fortea. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Inscripción que Dante Alighieri coloca en el dintel de entrada al infierno. Introducción. Amplio, vasto y profundo es el mundo de los demonios. Este libro trata de ese mundo. Contemplo el libro tras años de trabajo y me complazco en él. Dará gloria a Dios. He optado por escribir un libro al modo de los antiguos tratados escolásticos, es decir, una obra distribuida en infinidad de cuestiones de heterogénea extensión y desigual peso teológico. ¿Por qué? Pues porque me pareció el modo más libre de poder tratar el tema desde todos los puntos de vista. Y sobre todo, me pareció esta la manera de poder abarcar al demonio en todos sus aspectos y detalles. En una materia como esta, los detalles son muy importantes. Cada detalle de la Biblia sobre el demonio no es ocioso. Siempre me fascinaron aquellos viejos tomos escolásticos, escritos en letras góticas, en los que los temas teológicos iban apareciendo con una lógica férrea y al mismo tiempo, según el interés y gustos del monje o religioso que la dictaba, a su secretario doblado sobre su criptorio. Así como mi tesis sobre el exorcismo, la que hice para la universidad, estaba plagada de notas a pie de página, de citas eruditas y de temas que los académicos consideran serios y graves, en esta he querido hacer una obra más libre, menos sujeta a ningún esquema preconcebido. No me hubiera sido difícil dar a todo el contenido de este libro otro aspecto formal, aparentemente más orgánico, pero hice la obra tal cual me habría gustado leerla. Ahora, con el libro consumado, contemplo una construcción intelectual sobre el mundo angélico caído. Este libro me recuerda a una construcción arquitectónica medieval, con sus pilares, sus galerías y recovecos. Un libro con sus capiteles, pórticos y criptas. Por esta obra sobre el demonio se puede ir y venir, recorrerla exhaustivamente o pasear por ella. Es una construcción teológica, una especie de laberinto demoníaco con sus cuestiones, partes, apéndices, suplementos y anexos. Una construcción al fin y al cabo levantada con conceptos en vez de piedras, o mejor dicho, con las piedras de los conceptos. Y todo erigido bajo las firmes leyes de la lógica. Todo este aparente laberinto sujeto a una estructura férrea que se esconde tras la aparente selva de cuestiones. Al lector le pido que no olvide durante su lectura, durante el deambular en el seno de esta construcción, lo que no se olvidó durante su escritura, que toda construcción teológica ha sido erigida a la mayor gloria de Dios. Es curioso, hasta una construcción teológica sobre el demonio proclama el poder de la omnipotente mano divina. Algunos me han preguntado qué significa el título latino de esta obra, Summa Daemoniaca. Se traduce como suma de cuestiones relativas al demonio. En latín, el sustantivo summa significa suma, conjunto, generalidad. El adjetivo daemoniaca puede significar maligno, demoníaco, pero también lo relativo al demonio, lo que concierne al demonio. En este segundo sentido,
se ha tomado para el título. Al acabar esta introducción, me gustaría decir que es posible que alguno de los lectores de este libro puede comenzar a leerlo con un cierto sentimiento de culpabilidad, preguntándose si le es lícito profundizar en estos misterios de la oscuridad, preguntándose si está bien sumergirse en este conocimiento sin necesidad de ello. Debo decir que existe un buen conocimiento del mal, así como puede existir un mal conocimiento del bien. El buen conocimiento del mal lleva a Dios. Del mismo modo, un conocimiento deformado del bien aleja de Dios. Se puede afirmar que el conocimiento del mal lleva al bien. Es la corrupción del conocimiento la que lleva al mal. La curiosidad por estos temas siempre ha existido en la naturaleza humana. Aquí se puede satisfacer tal interés. Aquí se puede satisfacer tal hambre de conocimiento. ¿Cuántas personas a lo largo de los años se han puesto en contacto conmigo para decirme que tras leer este libro se convirtieron, se confesaron, comenzaron a ir a misa, cambiaron de vida? ¿Cuántas personas a lo largo de estos años me han dicho que tras leer este libro se dijeron a sí mismas que harían lo que hiciera falta con tal de no ser arrojadas por toda la eternidad en esas profundidades donde solo habitan demonios y almas condenadas? ¿Cuántas personas en estas páginas han pasado del conocimiento a la vida, del conocimiento del odio al amor? Naturaleza demoníaca. Cuestión 1. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Spiritus en latín significa soplo, hálito. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ser resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver, conocer a Dios, pero no ver. Conocer su esencia habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían con una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que era su Creador y que era santo, el santo entre los santos. Antes de penetrar en la visión beatífica de esa esencia divina, Dios les puso una prueba. En esa prueba, unos obedecieron, otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie les hizo así. Se sucedieron unas fases en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo. El Evo es el tiempo de los espíritus. La explicación detallada de qué es el Evo aparece más adelante en esta obra.
Al darse en el Evo, estas fases a los humanos nos parecerían que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos parecería tan breve, para ellos fue muy largo. Las fases de transformación de ángel a demonio fueron las siguientes. Al comienzo les entró la duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. Al principio, esa aceptación de la duda constituiría un pecado venial que poco a poco fue evolucionando al pecado grave. Pero al principio, ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera el diablo. Fue posterior cuando se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido a pesar del dictamen de su inteligencia que les recordaba que tal desobediencia era contra razón. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios y como consecuencia de ello sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa determinación cada vez más profunda, y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso les resultase cada vez más justificable. Finalmente, ese proceso llevó al pecado mortal que se dio en un momento concreto, a través de un acto de la voluntad. Es decir, a cada ángel le llegó un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley divina. Ya no era un enfriamiento del amor a Dios, ya no era una desobediencia menor a algo determinado que les resultase difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Los que perseveraron en este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esta elección. Comenzaron un proceso en que se trataron de autoconvencer de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero que en él había errores, fallos. Comenzaban a acariciar la posibilidad que había aparecido en sus inteligencias. La posibilidad de una existencia aparte de Dios y de sus normas. La existencia aparte de Dios aparecía como una existencia más libre. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad, aparecían progresivamente como algo opresor, pesado. Dios comenzaba a ser visto como un tirano frente al que había que librarse. En esta nueva fase de alejamiento, ya no era simplemente que buscaran un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo les parecía que era un obstáculo para alcanzar esa libertad. Pensaban que la belleza y felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho más feliz y libre sin un opresor. ¿Por qué había un espíritu que se alzaba por encima de los demás espíritus? ¿Por qué su voluntad se debía imponer sobre la de los demás espíritus? ¿Por qué una voluntad debe imponerse sobre otras voluntades? No somos niños, no somos esclavos, debieron pensar. Dios ya no era un elemento que habían dejado atrás, sino que comenzaba a convertirse para ellos en el mal, y así comenzaron a odiarle. Las llamadas de Dios hacia estos ángeles para que volvieran hacia Él eran vistas como una intrusión inaceptable. En esta fase, el odio en unos creció más, en otros espíritus menos. Puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto por ellos como un bien, sino como un obstáculo, como una opresión. Él era visto como las cadenas de los mandamientos, como la falta de libertad. Ya no era visto como un padre, sino como una fuente de órdenes y mandatos.
El odio nació con la energía de sus voluntades, resistiendo una y otra vez a las llamadas de Dios, que como un padre les buscaba. El odio nació como reacción lógica de una voluntad que tiene que afianzarse en su decisión de abandonar la casa paterna, por decirlo en términos que resulten inteligibles para nosotros. Es decir, alguien que se marcha de la casa al principio simplemente quiere marcharse, pero si el padre le llama una y otra vez, el hijo acaba diciendo: déjame en paz. Dios les llamaba entonces, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de Él, más se afianzarían en su alejamiento. Por supuesto que muchos ángeles que se habían alejado en un primer momento volvieron. Esta es la gran lucha en los cielos de la que se habla en el Apocalipsis 12. Y se entabló un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando con el dragón. Y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza. No volvió a encontrarse un sitio en el cielo. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y el adversario que engaña al orbe entero. Fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. ¿Cómo los ángeles pueden luchar entre sí si no tienen cuerpo? ¿Qué armas pueden ser usadas? El ángel es espíritu. El único combate que se puede entablar entre ellos es intelectual. Las únicas armas que pueden blandir son los argumentos intelectuales. Esa lucha fue una lucha intelectual. Dios enviaba la gracia a cada ángel para que volviera a la fidelidad o se mantuviera en ella. Los ángeles daban argumentos a los rebeldes para que volvieran a la obediencia. Los ángeles rebeldes daban sus razones para fundamentar su postura y para introducir la rebelión entre los fieles. En esta angelical conversación de miles de millones de ángeles hubo bajas por ambos lados. Ángeles rebeldes regresaron a la obediencia, ángeles fieles fueron convencidos con la seducción de los razonamientos malignos. La transformación en demonios fue progresiva. Con el transcurrir del tiempo, el Evo es un tiempo de tiempo, unos odiaron más a Dios, otros menos. Unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno en unos pecados específicos. Así como por el contrario, los ángeles fieles se fueron santificando progresivamente. Unos ángeles se santificaron más en una virtud, otros en otra. Cada ángel se fijó en un aspecto u otro en la divinidad. Cada ángel amó con una medida de amor. Por eso en el bando de los fieles comenzó a haber muchas distinciones, según la intensidad de las virtudes que cada ángel practicó más. Cada ángel tenía su propia naturaleza dada por Dios, pero cada uno se santificó en una medida propia según la gracia de Dios y la correspondencia de la propia voluntad. Esto es válido pero al revés para los demonios. Cada uno recibió de Dios una naturaleza, pero cada uno se deformó según sus propios caminos extraviados. Por eso la batalla acabó cuando ya cada uno quedó encasillado en su postura de forma irreversible. Llegó un momento en que ya solo había cambios accidentales en cada ser espiritual. En los demonios llegó un momento en que ya cada uno se mantuvo firme en su imprudencia, en sus celos, en su odio, en su envidia, en su soberbia, en su egolatría. La batalla había acabado. Podían seguir discutiendo, hablando, disputando, exhortándose durante miles de años, pero ya solo habrían cambios accidentales. Fue entonces cuando los ángeles fueron admitidos a la presencia divina y a los demonios se les dejó que se alejaran. Se les abandonó a la situación de postración moral en que cada uno se había situado. Como se ve,
no es que los demonios sean enviados a un lugar cerrado de llamas y aparatos de tortura, sino que se les deja como están, se les abandona a su libertad, a su voluntad. No se les lleva a ninguna parte. Los demonios no ocupan lugar, no hay dónde llevarles. No hay aparatos de tortura, ni llamas que les puedan atormentar, ni cadenas que les amarren sus miembros. Tampoco los ángeles fieles entraron a ningún sitio. Simplemente recibieron la gracia de la visión beatífica. Tanto el cielo de los ángeles como el infierno de los demonios son estados. Cada ángel porta en su interior su propio cielo, esté donde esté. Cada demonio, esté donde esté, lleva dentro de su espíritu su propio infierno. El momento en que ya no hay marcha atrás es el momento que un ángel ve la esencia de Dios, porque después de ver a Dios ya nada le podrá hacer cambiar de opinión. Después de haber visto a Dios, jamás nadie podrá escoger algo que le ofenda lo más mínimo, pues la inteligencia comprendería que sería escoger estiércol frente a un tesoro. El pecado después de ese momento es imposible. El ángel, antes de entrar al cielo, comprendía a Dios, comprendía lo que era, lo que suponía su santidad, omnipotencia, sabiduría, amor. Después de ser admitido a contemplar su esencia, uno no solo la comprende, sino que además la ve. Es decir, ve su santidad, su amor, su sabiduría. El espíritu al ver aquello se llena de tal amor, de tal veneración, que jamás, bajo ningún concepto, quiere separarse de ello. Por eso, el pecado pasa a ser imposible. El demonio queda irremisiblemente ligado a lo que ha escogido, desde el momento en que Dios decide no asistir más, en que Dios decide no enviar más gracias de arrepentimiento, pues cada gracia de arrepentimiento solo puede ser superada, solo puede ser vencida afirmándose más en el odio. Llega un momento en que Dios ve que enviar más gracias solo sirve para que el demonio afiance más lo que ha escogido su voluntad. Llega un momento en que Dios amor da la espalda y deja a su Hijo que siga su camino, deja que el demonio siga su vida aparte. Un buen amigo mío, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, se quedó un poco sorprendido ante esta expresión, de dar la espalda, e incluso me sugirió la posibilidad de una corrección en la formulación de la frase. ¿Puede de verdad hacer tal cosa el amor infinito? Indudablemente sí. La rebeldía de la criatura lleva a que finalmente Dios abandone a ese ser a su propia suerte. ¿Qué momento es ese en que la criatura queda abandonada? Ese momento es aquel en que Dios decide no conceder ninguna gracia más de arrepentimiento a la criatura. En ese instante podemos decir que Dios ha dado la espalda al ser que creó. En cuanto ocurre esta terrible y temible decisión, la criatura está ya juzgada. Por un lado, podríamos decir que no hay un momento único en que el ángel se transforma en demonio, sino que se trata de un proceso lento, gradual, evolutivo. Pero por otro lado, por largo que haya sido ese proceso previo y posterior, sí que hay un momento preciso en el que el espíritu angélico tiene que tomar la decisión de rechazar o no a su creador. Ya se ha dicho que en ese proceso cabe la marcha atrás. Esa es la celestial batalla angélica de la que habla el Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Pero llega un momento de esa batalla en que ya los demonios se alejan y se alejan. No tendría sentido seguir insistiendo. El Creador respeta la libertad de cada uno. El demonio aparece en las pinturas y esculturas deforme. Es muy adecuado ese modo de representarlo, pues es un espíritu angélico deformado. Sigue siendo ángel, es solo su inteligencia y su voluntad lo que se ha deformado nada más. En lo demás,
sigue siendo tan ángel como cuando fue creado. El demonio, en definitiva, es un ángel que ha decidido tener su destino lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre, sin ataduras. La soledad interior en que se encontrará por los siglos de los siglos, los celos de comprender que los fieles gozan de la visión de un ser infinito, le llevan a echarse a sí mismo en cara su pecado una y otra vez. Se odia a sí mismo, odia a Dios, odia a los que les dieron razones para alejarse. Pero no todos sufren lo mismo. Unos ángeles en la batalla se deformaron más y otros menos. Los que más se deformaron, los más deformes, sufren más. Los menos deformes sufren menos. Pero una vez más, hay que recordar que solo es deformidad de la inteligencia y la voluntad. La inteligencia está deformada, oscurecida por las propias razones con que las que uno justificó su marcha, su liberación. La voluntad impuso a la inteligencia su decisión, y la inteligencia se vio impedida a justificar esa decisión. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación, de argumentación de aquello que la voluntad le fustigaba a aceptar. Como se ve, el proceso tiene una extraordinaria similitud con el proceso de envilecimiento de los humanos. No nos olvidemos que los humanos somos un espíritu en un cuerpo. Si prescindimos de los pecados relativos al cuerpo, el proceso interno psicológico que lleva a una persona buena a acabar en la mafia, o de guardia en un campo de concentración, o de terrorista, es en sustancia el mismo proceso. En sustancia, el concepto de pecado, de tentación, de evolución de la propia iniquidad es igual en el espíritu angélico que en el espíritu del hombre, pues los pecados del hombre son siempre pecados del espíritu, aunque los cometa con el cuerpo, ya que el cuerpo es tan solo un instrumento de lo que ha decidido el espíritu con su libre albedrío. Así como el niño atraviesa un periodo de niñez, así también el ángel al principio acaba de ser creado y no tiene experiencia. La persona humana tiene tentaciones de otras personas, también los ángeles de sus semejantes. El hombre puede pecar por estructuras mentales, tales como la patria, el honor de la familia o el bienestar de un hijo. El espíritu angélico también tenía detrás de sí grandes construcciones intelectuales, que aunque distintas a las humanas, supondría un complejo correlato angélico de todo este mundo humano que conocemos. Nosotros los humanos somos también espíritu, aunque tengamos un cuerpo, y solo tenemos que mirar a nuestro interior para comprender cómo uno puede caer en el pecado, cómo uno puede envilecerse. Es entonces cuando el pecado de los ángeles nos empieza a parecer más cercano y ya no nos resulta tan incomprensible. Cuestión 2. ¿Por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? ¿Por qué no concedió la visión beatífica a todos en cuanto les creó? ¿Por qué se arriesgó a que algunos se convirtieran en demonios? Dios podría haber creado espíritus angélicos y directamente haberles concedido la gracia de la visión beatífica. Esto era perfectamente posible a su omnipotencia y no hubiera habido ninguna injusticia en hacerlo, pero había 3 poderosas razones para concederles una fase de prueba antes de la visión beatífica. La razón menos importante de todas era el que Dios tenía que dar a cada ser racional un grado de felicidad. Todos en el cielo ven a Dios, pero nadie puede gozar de Él en un grado infinito. Eso es imposible. Solo Dios goza infinitamente. Cada ser infinito goza al máximo, sin desear más, pero de un modo finito. Goza finitamente de un bien infinito. La comparación que se suele usar para comprender este concepto metafísico
es que cada ser racional tiene un vaso. Dios llena ese vaso hasta sus bordes, plenamente. Pero cada vaso es de una medida determinada. Dios, en su sabiduría, determinó algo especialmente inteligente, que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Dado que esto es para siempre, dado que es algo tan importante, Dios ha dejado tal cosa en nuestras manos. Ya que cada uno ha de tener un grado, eso es inevitable, pues que cada uno decida ese grado. El modo, una prueba. Según la generosidad, el amor, la constancia y demás virtudes que manifestamos en esa prueba, así en esa medida será el grado. Como se ve, es una disposición de las cosas magnífica, una disposición en la que se manifiesta la sabiduría infinita de Dios. Si esta razón expuesta es importante, considero que todavía lo es más el considerar el hecho de que el único momento en el que un espíritu puede desarrollar su fe, su generosidad para con Dios, es mientras todavía no lo ve. Después, al verlo, tendrá el agradecimiento por lo que ya contempla. Pero ese amor generoso en la fe, esa confianza hacia Dios en la oscuridad, eso es posible solo antes de la visión. Después ya nunca será posible. Todo será posible menos eso. Digamos que es un aspecto del espíritu que o se desarrolla antes de la visión facial de la esencia de Dios, o después ya es absolutamente imposible. Por eso la prueba es un don de Dios, un don para que en nosotros germine y se desarrolle la flor de la fe con todos sus frutos. Esa flor en nosotros ya no podrá nacer durante toda la eternidad. Ya no podrá haber fe donde hay visión, y tras la fe, y como consecuencia de ella, vienen las virtudes subsiguientes. Cada ángel desarrollaría una más y otra menos. Ante todo, el tiempo de prueba daba la posibilidad de que nacieran y se desarrollaran las virtudes teologales. Y después, incluso, unos ángeles desarrollarían más la virtud de la perseverancia, otros de la humildad, otros de la súplica. Claro que conceder a un ser la posibilidad de que en él nazca la fe supone arriesgarse a que pueda germinar en ese mismo ser no la fe, sino el mal. Dios, al dar la libertad, sabe que una vez que la conceda, puede encauzarse a sí misma hacia el bien o hacia el mal. Dios puede crear el cosmos como quiera, como desee según su voluntad, sin ninguna cortapisa, sin ningún límite. Pero el santo no se crea, se hace a sí mismo, con la acción de la gracia. Conceder el don de la libertad a los espíritus supone que puede aparecer una Madre Teresa de Calcuta o un Hitler. Una vez que se concede el regalo de la libertad, se concede con todas las consecuencias. Querer que aparezca el bien espiritual supone de antemano aceptar la posibilidad de que aparezca el mal espiritual. En el cosmos material no hay bien espiritual, ni la más pequeña cantidad de bien espiritual. El bien del cosmos material es un bien material. La glorificación del universo físico al Creador es una glorificación material e inconsistente. El bien espiritual es cualitativamente superior, pero supone necesariamente tener que admitir ese riesgo. Por eso, la aparición del mal no fue un trastocamiento de los planes divinos. La posibilidad de la aparición del mal ya formaba parte de los planes divinos antes de la creación de criaturas pensantes. De todas maneras, aunque he hablado de que la prueba era necesaria para determinar el grado de gloria, la razón más importante, la razón más poderosa,
para conceder el don de la libertad era para obtener el amor de un modo libre. Sin esa prueba, Dios hubiera podido obtener el agradecimiento de los seres a los que hubiera dado un grado de gloria, sin pasar por el riesgo de una prueba. Pero Dios es un ser que ama y que quiere ser amado. El único modo de obtener ese amor en la fe, ese amor que se confía, ese amor desinteresado en la oscuridad, del que todavía no ve, era proponer esa prueba. Vuelvo a repetir que el mismo Dios, que puede crear miles de cosmos con un solo acto de su voluntad, no puede crear ese amor que nace del que es probado en el sufrimiento de la fe. El amor a Dios no se crea, es una donación por parte de la criatura. ¿Por qué Dios no retiró la libertad al ver que comenzaban a pecar? ¿Por qué Dios no retira la libertad en cuanto ve que alguien avanza por el camino del mal? Pues no lo hace, porque realizar tal cosa supondría que tal espíritu quedaría ya para siempre en el mal. Permitir que siga haciendo el mal supone ofrecerle la posibilidad que retome el bien. Retirarle de la prueba haría que se cometieran menos pecados, pero el espíritu que ha sido retirado quedaría petrificado en el mal para siempre. Permitir que el malo siga siendo el mal le da la posibilidad de retroceder. Cuestión 4. ¿Son todos los demonios iguales? Ya hemos visto que cada demonio pecó con una intensidad determinada. Además, cada demonio pecó en uno o varios pecados en especial. La rebelión tuvo su raíz en la soberbia, pero de esa raíz nacieron otros pecados. Eso en los exorcismos se ve con gran claridad. Hay unos demonios que pecan más de ira, otros de egolatría, otros más de desesperación. Cada demonio tiene su psicología, su forma de ser particular. Los hay locuaces, los hay más despectivos. En uno brilla de un modo especial la soberbia, en otro el pecado del odio. Aunque todos se apartaron de Dios, unos son más malos que otros. Después, hay que recordar que, como nos dice San Pablo, hay 9 jerarquías de ángeles. Las jerarquías superiores son más poderosas, bellas e inteligentes que las inferiores. Cada ángel es completamente distinto de otro ángel. No hay razas de ángeles, por usar un término zoológico, sino que cada uno agota su especie. Sin embargo, sí que es posible agrupar a los ángeles en distintos grandes grupos o jerarquías también llamadas coros, pues esos grupos es como si formaran coros que cantan las alabanzas de Dios. Su cántico, por supuesto, no es de la voz, sino es la alabanza espiritual que emite su voluntad al conocer y amar a la Trinidad. De cada una de las 9 jerarquías cayeron ángeles transformándose en demonios, que son virtudes, potestades, serafines. Aunque sean demonios, siguen conservando intacto su poder e inteligencia. Por todo lo dicho, está claro que existe una jerarquía demoníaca. Una cosa comprobada por los exorcismos es que entre ellos existe un poder de los superiores sobre los inferiores. ¿En qué consiste ese poder? Es algo imposible de saber, pues no se ve cómo un demonio puede obligar a otro a hacer algo, pues no hay cuerpo que empujar o forzar. Sin embargo, he comprobado que un demonio superior puede forzar a uno inferior a no salir de un cuerpo durante un exorcismo. Aunque el inferior sufra y quiera salir, el superior se lo puede impedir. ¿Cómo un demonio puede forzar a otro demonio siendo éste intangible? Es algo, lo repito, que escapa a nuestra comprensión. Cuestión 5. Zoología y demonología. Podríamos decir que existe un cierto paralelismo entre la zoología y la demonología,
pues aunque cada ser angélico es completamente distinto de otro, ya que agota su forma. Aquí la palabra forma está usada en un sentido filosófico, que es distinto del sentido usual en que la gente usa esta palabra. Cuando se dice que cada ángel agota su forma, se quiere decir lo siguiente. Entre los hombres, por ejemplo, la forma es la misma forma humana, pero lo que individúa a cada ser humano es la materia. Una misma forma, pero con distinta materia. Como los ángeles no tienen materia, cada ángel tiene que tener una forma distinta para distinguirse de otro. Esto vale para todos los seres que existen sin materia. Por eso Dios tiene que ser uno y nunca podría haber dos. La forma divina del ser infinito no tiene materia que la individúe. Por eso, si hubiera dos formas divinas, ¿qué las distinguiría? Serían un solo ser. No puede ser de otra manera. Continuando con la cuestión número 5. Sin embargo, es posible englobarlos en grandes grupos. Es decir, imaginemos que cada especie de mamífero existiera un único ejemplar, un solo ciervo, un solo gamo, un solo caballo. Cada uno sería distinto, pero dentro del mundo zoológico podríamos agrupar esos seres únicos en una especie, la de los mamíferos. No porque esos vivientes sean iguales entre sí, sino porque son más similares entre sí que frente a los pertenecientes a la especie de los insectos o de los peces. Esos mamíferos serían distintos entre sí, pero se los agruparía porque entre ellos es mayor su semejanza que entre el resto de los seres vivos. Pues lo mismo es con las naturalezas angélicas. Cada una es distinta, pero pueden ser agrupadas en grandes grupos. En este caso, 9 según dice la Biblia. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, ángeles. Si las diferencias entre los animales son a veces tan grandes, en el mundo angélico son mayores, pues la forma está liberada de las leyes de la biología y la materia. Y por tanto, si grande es la diferencia entre una libélula y un águila, mucho mayores son las diferencias entre las naturalezas angélicas. Si grande es la diferencia entre una mariquita y una ballena azul, indeciblemente mayor es la diferencia entre un ángel de la 9ª jerarquía y los de la 1ª. Cuestión número 6. Astronomía y demonología. Existe un cierto paralelismo entre la astronomía y la demonología. Un sistema solar es como una especie de parábola de lo que es Dios, los ángeles y los demonios. Dios sería el astro rey, alrededor del cual giran todos los astros del sistema solar, pues Él es el centro, Él ilumina a todos. El resto de planetas, asteroides y satélites serían los santos y ángeles. El sistema de rotación de los satélites alrededor de los planetas sería imagen de la iluminación de unos seres angélicos a otros. Aunque los satélites giren alrededor de un planeta, también rotan alrededor del Sol. Dios es el centro, por más intermediaciones que haya. Sin embargo, los demonios serían como esos cuerpos que se han alejado de la atracción del Sol. El Sol les atrae, no deja de atraer nunca, no deja de iluminar, de dar calor. Sin embargo, esos cuerpos se han alejado tanto libremente que viven en las tinieblas exteriores, en el frío del vacío y la oscuridad. Dios les sigue atrayendo cada instante, cada segundo, pero ellos ya están irremisiblemente fuera del alcance de su atracción y su luz. El sol no les priva de su luz, son ellos los que han preferido dirigirse en dirección opuesta. Muchos hombres se preguntan ¿dónde está la raya divisoria entre la condenación eterna y la salvación? Esta parábola astronómica ofrece luz sobre el tema, pues esa raya es como al límite de la fuerza gravitatoria. Uno puede estar muy lejos,
pero si está unido por la gravitación al Sol, está unido a él. Mientras que si uno vaga ya completamente libre, ajeno completamente a esa gravitación, eso es la condenación eterna. Si vemos esta parábola astronómica desde la superficie de la Tierra, hay que hacer ciertos cambios, hay que añadir las estrellas, pero también podemos añadir ciertos matices, se puede incluir a la luna. Dios sería el sol, la Virgen la luna y los ángeles las estrellas. La diferencia entre la luz del sol y de las estrellas sería imagen entre la diferencia entre el ser de Dios y el de los espíritus angélicos. Los ángeles serían un pálido y débil puntito de luz frente a la luz cegadora e irresistible de Dios. La diferencia entre la luz de las estrellas y la luna sería la diferencia entre los ángeles y ella. Desde luego, en muchos pasajes de la Sagrada Escritura queda claro que las estrellas luminosas y muy por encima de la tierra son imagen de los espíritus angélicos. Nota número 4. Es en el ámbito de esta parábola astronómica donde hay que entender versículos como el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, o Isaías 14, versículos 12 al 15, o tantos otros. Cuestión número 7. ¿Cuáles son los nombres de los demonios? Satán es el más poderoso, inteligente y bello de los demonios que se revelaron. Se le llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva significaría atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Satán significaría adversario, enemigo, opositor. Diablo es como se llama en el Nuevo Testamento a Satán. Diablo viene del verbo griego diabalo, acusar. La gente usa la palabra diablo y demonio como sinónimos, pero la Biblia no. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular y refiriéndose al más poderoso de todos ellos. La Sagrada Escritura también le llama el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, príncipe de este mundo, la serpiente. Belcebú, usualmente usado este nombre como sinónimo del diablo, proviene de Baal-Zebul, que significa Señor de las moscas. Aparece en el 2 capítulo de los Reyes, versículos 1 y 2. Lilith aparece en Isaías capítulo 34, versículo 14. La tradición judía lo consideró como un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Asmodeo aparece en el libro de Tobías, del persa Aesma Daeva, que significa espíritu de cólera. Seirim aparece en Isaías capítulo 13, versículo 21, Levítico capítulo 17, versículo 7, y en Baruch capítulo 4, versículo 35. Suele traducirse como los peludos. Deriva del hebreo sahir, que significa peludo o macho cabrío. Demonio, del griego daimon, que significa genio. En la mitología greco-romana no era necesariamente una entidad maléfica, pero en el Nuevo Testamento siempre es usado como término para designar seres espirituales malignos. Belial o Beliar, de la raíz Baal, que significa Señor, aparece por ejemplo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 15. Apolión significa destructor, aparece en el Apocalipsis capítulo 9 versículo 11. Se dice de él que su nombre en hebreo es Abadón, que significa perdición, destrucción. Lucifer es un nombre extrabíblico que significa estrella de la mañana. También significa el que lleva la luz. El nombre que le puso Dios nos indica la belleza de este ángel. Su nombre nos recuerda la pena tan grande que es que siendo tan bello cayera.
El nombre le viene de que fue un ángel especialmente privilegiado en su naturaleza en los cielos angélicos antes de revelarse y de formarse. La inmensa mayoría de los textos eclesiásticos usa el nombre de Lucifer como sinónimo del diablo. Sin embargo, el padre Gabriele Amor considera que es el nombre propio del demonio segundo en importancia en la jerarquía demoníaca. Soy enteramente de la misma opinión, y lo que conocemos por los exorcismos nos confirmaría que Lucifer es alguien distinto de Satán. Como curiosidad, diré que en un exorcismo un demonio dijo que los 5 demonios más poderosos del infierno eran por este orden: Satán, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridiano. ¿Es segura esta jerarquía? Solo Dios lo sabe. Lo que es seguro y lo que sabemos por la Sagrada Escritura y por los exorcismos es que cada demonio tiene un nombre dado por Dios que expresa la naturaleza de su pecado. Distintos nombres de demonios dichos por ellos en exorcismos son perversión, muerte, puerta, morada. Otros, sin embargo, dicen nombres que no sabemos qué significan: Eli Sedei, Kuobad, Jansen, Eiseli. En algunos libros de magos y brujos se colocan largas listas de nombres. Esas listas inacabables son tan exhaustivas como inventadas. No tienen otro valor que la imaginación de sus autores, pues algunos no solo ofrecen la lista de los nombres, sino incluso el número de demonios que pueblan el infierno. Esas descripciones detalladas de las legiones infernales son puramente inventadas. Ir más allá de los escuetos datos de la Sagrada Escritura supone adentrarse en el mundo de la literatura, abandonando el seguro terreno firme de la palabra de Dios. La teología puede decir muchas cosas acerca de los demonios, pero siempre de un modo general, trabajando con conceptos. La teología, al trabajar con esencias, nada puede decir de un demonio concreto. El autor de cierta lista de demonios tan exhaustiva como inventada, dice de uno de ellos llamados Japán, que fue el que le sugirió a Satán prenderle fuego al cielo, pero que fueron arrojados al infierno antes de cometer tan vil acto. Dice de él que está encargado eternamente de mantener encendidas las llamas del infierno. No hace falta decir que a tal inventor de mitos le aconsejo que lea este libro, donde descubrirá que ni hay forma de prender fuego al cielo, ni hay manera de mantener encendidas las llamas del infierno. Cuestión número 8. ¿Hay tiempo en los demonios? Sí, el tiempo transcurre para los demonios. No es un tiempo como el nuestro, que es un tiempo material, sino que se trata de un tiempo propio de los espíritus, tiempo que es llamado Evo, Eavum en latín. El Evo es la sucesión de actos de entendimiento y voluntad en un ser espiritual. Los actos de la razón y de la voluntad se suceden provocando un antes y un después, un antes de un determinado acto del entendimiento o de un acto de querer algo. Desde el momento que hay un antes y un después, hay algún tipo de tiempo. Por tanto, cuando se dice que los espíritus en el cielo y en el infierno están en la eternidad, hay que entender esta afirmación como que están en una interminable sucesión temporal, una sucesión de tiempo sin final, con principio, que es cuando fueron creados, pero sin final. Solo Dios está en un eterno presente. Solo en Él no hay sucesión de tiempo de ninguna clase. En Él no ha transcurrido nunca ni un solo segundo, ni un solo antes ni después. La eternidad de Dios es cualitativamente distinta de la eternidad del tiempo material, con un principio pero sin final, y de la eternidad del Evo, también con un principio, también sin final. Sobre este tipo de tiempo, el Evo,
habló Santo Tomás ya en el siglo XIII, en la primera parte de la cuestión 10, artículo 5, de Summa Teológica, y quizá a algunos les pudo parecer que su razonamiento era excesivamente teórico, pero el escuchar yo relatos de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, personas que han vivido la experiencia de la separación del cuerpo, de entrar en el túnel, comprobé que cuando se les preguntaba si había tiempo en esa experiencia, es decir, si notaron que transcurría el tiempo, las explicaciones que daban concordaban perfectamente con lo que Santo Tomás de Aquino explica sobre el ego, al hablar de los espíritus sin materia. Cuestión número 9. ¿En qué piensa un demonio? Todo ángel caído conserva la inteligencia de su naturaleza angélica y con ella sigue conociendo. Conoce e indaga con su mente el mundo material y el espiritual, y el mundo real y el conceptual. Como ser espiritual, eminentemente intelectual, no hay duda de que está profundamente interesado por las cuestiones conceptuales. Él sabe bien que la filosofía es la más elevada de las ciencias. Incluso sabe que la teología está por encima de la filosofía, pero odia a Dios. En el conocer encuentra placer, pero también sufrimiento. Sufre cada vez que ese conocimiento le lleva a considerar a Dios. Y el demonio percibe continuamente el orden y la gloria del Creador en todas las cosas. Hasta en las cosas aparentemente más neutras, él encuentra el reflejo y el recuerdo de los atributos divinos. Pero el demonio no está siempre en cada instante sufriendo. Muchas veces simplemente piensa. Solo sufre en ciertos momentos, cuando se acuerda de Dios, cuando se vuelve a ser consciente de su miserable estado, de su separación de Dios, cuando le remuerde la conciencia. Unas veces sufre más, otras menos. Su sufrimiento no es uniforme, aunque estas variaciones se dan según la intensidad que marca la deformidad moral propia de cada demonio. Sería bastante horrible pensar en los demonios como seres permanentemente en sufrimiento, cada instante, cada momento. La separación de Dios produce sufrimiento por toda la eternidad, pero es el sufrimiento del alejamiento, no es el sufrimiento de una máquina de tormento en acción constante. El demonio ni está tentando siempre, ni está retorcido de dolores espirituales siempre. Cuestión número 10. ¿Cuál es el lenguaje de los demonios? El lenguaje de los demonios es exactamente el mismo que el de los ángeles. Los ángeles no necesitan ninguna lengua, ningún idioma para comunicarse entre ellos, pues se comunican entre sí con especies inteligibles. Las especies inteligibles son los pensamientos que se transmiten entre ellos. Nosotros nos transmitimos palabras. Ellos se transmiten directamente pensamiento en estado puro, sin necesidad de mediaciones sensibles o de signos. Las especies inteligibles pueden ser comunicación de razonamientos, de imágenes, de sentimientos. La transmisión de estas especies inteligibles es telepática, se produce a voluntad y puede dar lugar a diálogos como los que tenemos los hombres. Las inteligencias humanas nos comunicamos nuestros razonamientos a través de palabras que son signos. Los espíritus angélicos pueden comunicar entre sí pensamiento en estado puro. Cuestión número 11. ¿Dónde están los demonios? Tanto las almas de los condenados como los demonios no pueden ubicarse en las coordenadas del espacio. Tampoco se puede decir que están en otra dimensión. ¿Qué significa estar o no estar en una dimensión para un espíritu? Simplemente no están en ningún lugar. Existen, pero no están ni aquí ni allí. Se dice que un demonio está en un sitio cuando actúa en un sitio.
Si un demonio está tentando a alguien aquí, se dice que está aquí. Si un demonio posee un cuerpo allí, se dice que está allí. Si un demonio mueve una silla en un fenómeno poltergeist, se dice que está en ese sitio concreto, pero en realidad no está allí, simplemente está actuando allí. El infierno, el cielo y el purgatorio son un estado. Después de la resurrección de los cuerpos de los condenados, sí que estarán en un sitio concreto, y por eso el infierno será un lugar. Los cuerpos de los bienaventurados también ocuparán un lugar. Por eso en la Biblia se dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1. De ahí que los bienaventurados habitarán en la tierra restaurada de nuevo tras la destrucción que se narra en el Apocalipsis. Puesto que los bienaventurados habitarán corporalmente en esta tierra, ¿dónde estarán los condenados? Nada se puede afirmar con seguridad. Algunos piensan que su lugar estará en el centro de este mismo mundo. Cuestión número 12. ¿Conocen el futuro? Ellos no ven el futuro, pero a veces pueden conjeturarlo. Con su inteligencia muy superior a la humana, pueden deducir por sus causas algunas cosas que sucederán en el porvenir. Lo que pertenece solo a la libertad humana está indeterminado y no lo conocen. No saben lo que yo decidiré libremente, pero con su inteligencia superior ven los efectos de las causas donde nosotros no veríamos nada. Desde luego, hay ocasiones donde ellos saben con toda seguridad lo que sucederá, aunque ni el más inteligente de los humanos podría sospecharlo, por más que analizara los factores que hay en el presente. Pero en otras ocasiones, ni una naturaleza angélica de la mayor jerarquía podría deducirlo. Sobre todo, la libertad humana es el gran factor de intermediación en sus previsiones. Cuestión número 13. ¿Puede un demonio hacer algún acto bueno? El demonio no está siempre haciendo el mal. Muchas veces simplemente piensa, y en ello no obra mal alguno. Es un mero acto de su naturaleza. Sin embargo, el demonio no puede hacer actos morales sobrenaturales. Es decir, no puede hacer un acto de caridad, de arrepentimiento sobrenatural, de glorificación sincera de Dios, pues para realizarlos se necesita una gracia sobrenatural. Puede glorificar a Dios pero a la fuerza, no porque quiera hacerlo. Puede arrepentirse de haberse alejado de Dios, pero sin pedir perdón, reprochándose tan solo el mal que le ha sobrevenido de esa acción, pero sin dolor de haber ofendido a Dios. Y así puede hacer otros muchos actos naturales con su inteligencia y su voluntad. Pero el demonio nunca mostrará la más mínima compasión ni el más pequeño acto de amor hacia nadie. Su corazón solo odia, es insensible al sufrimiento de los demás. Cuestión número 14. ¿Puede experimentar el demonio algún placer? El demonio no goza con ninguno de nuestros 5 sentidos, solo goza con su inteligencia y su voluntad. Puede parecer que es poca cosa, pero no lo es. Los placeres intelectuales pueden ser tan variados como los de nuestros 5 sentidos. En realidad, son mucho más variados. El gozo que nos proporciona una ópera, una sinfonía, una partida de ajedrez, un libro, son placeres eminentemente espirituales, aunque esa información llegue a nuestro espíritu a través de las apariencias sensibles. El mundo espiritual visto por nosotros desde nuestro mundo puede parecer insípido, incoloro, aburrido, pero es un error. El mundo espiritual es mucho más variado, rico y deleitable que el que nos ofrece el cosmos material. Los demonios gozan de los placeres, pues sus 2 potencias espirituales, conocimiento y voluntad, siguen intactas. El obrar de su naturaleza
ha quedado indemne a pesar del alejamiento de Dios. Lo que no pueden hacer es amar a nadie con un amor sobrenatural. La capacidad de amar ha quedado aniquilada en la psicología del demonio. El demonio conoce pero no ama. El placer que logra al tener éxito en hacer un mal es exactamente el mismo que siente una persona en la tierra al lograr vengarse de su enemigo. Se trata de un placer lleno de odio sin sosiego. Cuestión número 15. ¿Es el demonio libre para hacer más o menos mal? El demonio hace el mal cuando quiere. Nadie le obliga a hacerlo. Es un ser libre y su voluntad es la que decide hacer las cosas cuando quiere. Desea hacer el mal y para hacer el mal ha de tentar. Pero para tentar hay que insistir. Unos demonios insisten más, otros desisten antes. Hay demonios más firmes y demonios más perezosos. Hay demonios que por el ardor de su cólera persiguen a las almas como verdaderos depredadores. Otros demonios están sumidos en una especie de depresión y no tienen tanto odio como para ir continuamente persiguiendo almas. Pero hablamos de grados, ya que todos odian a Dios y todos son cazadores de almas. Cuestión número 16. ¿Cuáles son los más malignos de todos los demonios? Podría parecer que los demonios más perversos tienen que ser los de más alta jerarquía. Pues no hay relación entre naturaleza y pecado. Una naturaleza angélica de la última jerarquía pudo ser mucho más perversa que un ángel superior. El mal que puede cometer un ser libre no depende de la inteligencia ni del poder que posea. Siempre ponemos como ejemplo de malignidad al jefe de las SS, Heinrich Himmler, pero ¿no pudo ser peor que él alguno de sus subordinados? Por supuesto que sí. Entre los hombres vemos que alguien menos inteligente y en un puesto social poco relevante puede ser mucho peor, mucho más perverso que un gran dictador. Y lo mismo dicho para el mal vale para el bien. Un ángel de la última jerarquía pudo ejercitar más sus virtudes que uno de más alta jerarquía, de la misma manera que una viejecita humilde sin estudios y que solo se ha dedicado a las labores de casa toda la vida, puede ser más santa que un arzobispo o un sumo pontífice. Una interesante pregunta que se desprende de todo esto es si la jerarquía que nos da la Biblia, ángeles, arcángeles, principados, es una jerarquía de la gracia o de la naturaleza. Es decir, ¿los serafines son los más santos o solo los más poderosos y en los que más brilla el fulgor de la inteligencia angélica? Mi opinión es que es una jerarquía según la naturaleza, pues las descripciones visuales de los 4 vivientes alrededor del Cordero, los ángeles de la mayor jerarquía, dan más bien impresión de poder y conocimiento, al igual que los mismos nombres de las 9 jerarquías. El nombre de principado o potestad, por poner 2 ejemplos, son nombres que indican más bien poder. Además, es más sencillo ser jerarquía de la naturaleza que de la gracia.